down the shore, there's a box under the sand. It's a case for catch me if you can. Make a mess of any other man. Hola amigos de YouTube, yo soy Lupita, mi canal es Lupita Angel y ahorita estamos con el autor de series tan conocidas como I'm Not a Serial Killer, Blue Screen y Partial. Él es Dan Wells. Hola, ¿cómo están? Tiene un español, como pueden ver, muy bueno. Gracias. Y bueno, yo quería empezar, vamos a entrevistarlo, vamos a platicar de sus libros, un poquito de su vida y de cómo esos han influido en sus obras. Muy bien. A mí me gustaría comenzar primero con la sorpresa que me llevé. Yo desconocía que hablabas español. Sí, sí escuché que habías vivido en México, pero no creí que tu español fuera tan bueno. Pues muchas gracias. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre eso? ¿Cómo fue que empezaste a hablar español? Sí, pues yo hace 20 años yo vivía en el estado de Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez y otras partes. Ahí, vine aquí por una misión para mi iglesia y viví aquí 2 años y durante estos años llegué a amar a la cultura, a la gente, el país, la comida, a todo completamente. Me enamoré completamente con México. Muy bien, entonces eso se ve reflejado en una de tus obras, yo creo, en la última que tienes aquí en México, que es Blue Screen, porque la protagonista es de origen mexicano. Sí. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre eso? Pues, ¿qué experiencia fue el transportar todo eso que habías vivido a un libro con Blue Screen? Sí, pues he escrito muchos libros y una de las cosas que pasa mucho en los libros, especialmente los libros de YA o para jóvenes, es pues al menos en los Estados Unidos, casi siempre son gringos, siempre son los mismos. Y yo quería escribir de una persona que nunca había visto yo en un libro de ciencia ficción y pensé, ¿por qué no una mexicana? Y por eso como empecé a pensar de quién sería ella y cómo sería su familia, porque otra cosa que no me gusta de los libros para jóvenes es casi siempre el protagonista es un huérfano que no tiene papás o que se le muere alguien. Sí, uno de los chistes de Roald Dahl que escribe libros para jóvenes como BFG, Matilda, James and the Giant Peach, es que sus padres mueren en la primera página cada vez. Y yo quería escribir un libro para jóvenes, un libro de YA en que la protagonista tiene una familia y que la familia siempre está presente y que se mete en sus negocios, que siempre está hablando con ella o dónde está y ella está en otra parte intentando salvar el mundo, pero su papá siempre dice, tienes que venir a la casa y hacer sus tareas o lo que sea. Entonces escribí esta familia mexicana y yo quería hacerlo correcto. Yo no solamente para decir y también ella es mexicana, pero que se porta completamente americano. Yo quería que siente mexicana y espero que lo hice, pero bueno, ustedes de mi perspectiva, me van a sí, decir. pero también bueno, a mí me encantó. Yo te dije hace un momento que lo que más me había gustado del Blue Screen era eso, que se sentía un calor mexicano. Sí, lo único detalle que yo sí te puedo comentar y que yo lo he comentado en mis videos para que no digan que me retracto frente a los autores, es que yo en un inicio sí decía, ¿cómo es posible que ella, que fue algo de lo que comentaste en la entrevista que tuviste con nosotros, cómo es posible que Marisa, que es la protagonista de Blue Screen, se sintiera tan mexicana cuando ella ya es una persona que ha vivido toda su vida en Estados Unidos? Entonces, ¿tú qué nos puedes decir sobre eso? Porque ya no lo contestó a nosotros, pero yo creo que ustedes lo sepan. ¿Por qué se siente tan mexicana aunque no sí, vive bueno, en México? nosotros aquí en México hablamos como de los pochos, no sé si Sí. de las personas que son los nacidos en Estados Unidos y que ya ni siquiera a veces se sienten tan mexicanos. Hacen lo que hace Marisa, como de combinar palabras de español e inglés, hablan Spanglish, pero no son totalmente mexicanos. Pero Marisa sí tiene algo muy mexicano. Pues donde yo vivía, como por ejemplo Ciudad Juárez, ahí decíamos siempre que hablamos pocho, que no hablamos ni español ni inglés, pero pocho, Spanglish. Y tal vez es algo que no hice bien, porque parece mexicana y no chicana, pero el futuro que yo imaginé para esta saga es uno en que
Los Ángeles y los Estados Unidos en general tienen mucho más influencia de México, que México llega a ser más y más poderoso como país y que tiene mucha importancia por todo el mundo. Y hay una parte en que el hermano de ella, de Marisa, él no tiene trabajo y ella dice, pues tienes que ir a México, hay mucho trabajo ahí. Porque yo quería como presentar México como un país muy fuerte. Y por eso yo creo que la cultura de México se metió mucho más en los Estados Unidos, en la historia, en la familia. Muy bien, bueno, ya me contestó, o sea, ahora sí tendré que retractarme entonces, ¿verdad? Si tiene sentido lo que él estaba diciendo. Y una pregunta que yo tenía, ya creo que en parte me la contestaste, era de que si en la historia de Blue Screen estaba entretejido México, o sea que si México seguía siendo un país independiente, porque nunca nos especificas realmente así bien si es como cómo está constituido en el futuro el mundo, o sea, si seguimos siendo como países. Sí hablas de que a México, pero nunca me especificas eso y para mí fue como algo, digo, bueno, si hablan tanto de México que se pueden ir como si nada, entonces a lo mejor ya es algo como que está más unido. Pues una de las cosas que pueden ver en toda la saga y se empeora más en cada libro es que los países no son gobernados por un gobierno, pero por compañías y corporaciones. Y como ayer en el mundo real, los Estados Unidos pasaron como una ley gigante para cambiar la economía y casi cada parte, todas las partes de esta ley fueron dichos primariamente, originalmente, por compañías y no por políticos. Y esto yo creo es una de las visiones del futuro que más me asusta, que las compañías van a tener todo el poder más que los gobiernos. Y entonces en la saga de Mirador así es el futuro. Muy bien, bueno, para hablar de todos los libros que yo he leído, el principio ya le tienen la reseña de el primero de I'm Not a Serial Killer y pues ellos saben que me gustó mucho. Yo te quiero preguntar primero, ¿por qué las temáticas que elegiste? Porque cada punto que abordas en cada una de tus series es algo muy original, pero también algo que tiene que ver con la actualidad. Yo, por ejemplo, yo checaba, te metiste en distopía, te fuiste a asesinos, a la tecnología, y siempre te has checado como que veamos el trasfondo de todo eso. O sea, no te quedes con lo que yo te estoy diciendo, sino ve más allá. Pero ¿por qué esas temáticas? Porque esas... Una razón es que siempre quiero escribir algo que ya no he leído. Porque si escribo un libro que cualquier persona puede escribir, entonces no, ¿por qué lo escribí yo? Necesita ser algo original, algo que es mío específicamente. Y me gusta escribir personas, protagonistas que tienen como una obsesión con algo. Con Marisa son los computadores. Y al explorar esta obsesión, llegamos a conocer mucho de los computadores. Con Kira es la medicina en Partials. Con John Cleaver son los asesinos seriales, es la ciencia de la muerte, de cómo preparamos un cuerpo para ser sepultado. Y me gusta como explorar, como dije, estas obsesiones hasta el fondo, hasta lo más que podemos. Y encontramos, yo encuentro cosas muy interesantes al fondo de estas obsesiones. Y bueno, hablando al respecto de lo que decías ahorita y de cada una de las temáticas en las que tuviste que investigar, porque era lo que nos comentabas, ¿cuál fue la que más te costó trabajo y la que más te gustó? Me refiero, tú tuviste que investigar sobre medicina, tú tuviste que investigar sobre tecnología y se ve muy marcado en el libro porque te sale, o sea, yo la verdad decía, cuando encuentras como algún detallito que no cuadra, es cuando dices tú, te parece irreal la historia. Entonces, cuando empiezas a ver que tus historias tienen mucha coherencia, que tienen sentido desde la manera en que preparas un cuerpo, por ejemplo, en la novela de I'm Not a Serial Killer, ¿cuál fue la que más te gustó y lo que menos te gustó? En Partials, es post-apocalíptica, como dijiste, y era un apocalipsis
Entonces, lo que destruyó el mundo era una enfermedad, no bombas o no una guerra, pero una enfermedad. Entonces, nosotros todos somos muertos, pero nuestras cosas todavía están aquí. Y lo que tenía que investigar y estudiar era qué pasa con una ciudad cuando nosotros ya no estamos aquí para cuidarla. ¿Qué tanto tiempo lleva hasta que una puente se cae o un edificio? Y a qué punto empiezan a crecer árboles en la calle. Y porque la naturaleza siempre van a venir y recuperar la ciudad. Entonces tenía que hacer mucha investigación de esto y era una de las cosas que más me encantó al investigar. Era esta ciencia de qué pasa con una civilización después de que todos los humanos se van. Y en el segundo libro de esta saga, Fragmentos, puse Chicago y Houston y Denver y otras ciudades así, específicamente porque al investigar esta pregunta encontré respuestas muy pues que me dieron ánimo para escribirlos. Chicago, por ejemplo, tiene ríos gigantes que hemos como humanos cambiado completamente hasta que el río se va a la otra dirección de que debe, y cuando ya no estamos ahí para controlar esta ciudad, todo se va a cambiar completamente. Y me encantó al estudiar. ¿Y cuál fue entonces lo que menos te gustó investigar, lo que te costó más trabajo o así? Porque agarraste temáticas que te gustan, pues, pero sí, hubo una que a lo sí. mejor no sé si fue más pesada o... No sé, porque si hay algo que no me gusta estudiar, probablemente voy a cambiar el libro para que no lo necesito hacer. Era muy difícil para mí en la saga Mirador para hacer las cosas de las computadoras exactamente correcto. Marisa y sus amigas son hackers y es muy difícil representar un hacker en realidad, en ficción. Entonces, era muy difícil para llegar a encontrar alguna manera que podía ser del futuro, pero también podemos reconocer, sí, es como funcionan las computadoras, aunque sean una computadora del futuro. Era difícil, pero al final me gustó hacerlo. Muy bien, y bueno, yo te iba a preguntar, me gustó mucho cuando nos platicaste sobre I'm Not a Serial Killer, y yo tengo una duda. Hablaron sobre un asesino, John Wayne, y te preguntaron que si en cierta forma estaba basado para los libros de I'm Not a Serial Killer. ¿Está o no basado en él? Del asesino John Wayne Gacy. Sí. John Wayne Cleaver es el nombre del protagonista de la saga, y él está basado en 2 asesinos seriales del mundo real, y uno es John Wayne Gacy, que se presentó como un payaso muchas veces, y por eso John Wayne Cleaver hace lo mismo en una fiesta para Halloween y se veste como un payaso. Y el otro se llama David Berkowitz, que era un asesino serial en Nueva York, y él siempre escribió como cartas a la policía y dijo: yo no quiero estar matando a nadie, ustedes necesitan encontrarme, atraparme para que ya no necesito hacer esto, porque él creía que tenía que hacerlo, que no podía dejar de hacerlo. Y hay un poco de esto también en John Cleaver. Muy bien, entonces toda la serie de John Cleaver tiene como guiños hacia diferentes asesinos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál fue el que más te costó retratar? ¿Hubo alguno que sí dijeras así como... Ok, tengo 2 respuestas a esta. Okay. En una, el segundo libro, que se llama Yo no soy el señor monstruo, yo creo. Sí. Esto está basado en
dos asesinos, uno que se llama The Toy Box Killer, que era de California, y él siempre como atrapaba mujeres y les torturaba. Y esto era muy difícil para mí emocionalmente, para escribir escenas de tortura. La otra respuesta es que hay unos asesinos muy jóvenes en Londres. Esto pasó yo creo en las 80s. Y tenían 8 o 9 años y juntos un día, sin razón, decidieron a matar a un chiquito de como 2 o 3 años. Y esta historia 3 o 4 veces he intentado usar esta historia porque me fascina y me duele a la vez, pero nunca podía hacerlo como yo sé necesita ser hecho. Y cada vez termino y digo, no, necesito hacer otra historia porque esta historia duele demasiado y no lo puedo hacer bien. Muy bien, ¿y cuál de los demonios que aparecen en la serie de John Cleaver es tu favorito? Mi favorito, hay una que aparece en el tercer libro, se llama No Quiero Matarte, y ella se llama Nadie. Y la cosa que hace ella, tal vez este es un spoiler, lo siento, pero la cosa que hace ella es que no le gusta su vida y quiere tener las vidas de otras personas. Y tiene como esta obsesión de un stalker que dice, oh, ya no quiero ser yo quiero ser ella. Y va a otra mujer, otra muchacha, y como le mata y le como supera su vida. Este demonio se llama Nadie. Ella aparece en muchos de los libros, en 3 o 4 de los libros de la saga, y después de tanto tiempo llegamos a conocerla muy bien, y por eso yo creo que es mi favorita. Muy bien. ¿Y tú recuerdas cuál fue la primera novela? Porque nos estuviste diciendo que eras un lector, que sí te gusta leer. ¿Cuál fue la primera novela que leíste o tu primera novela que te marcó? Pues me gusta también, además de libros, también poemas. Y una de las primeras cosas que yo recuerdo leyendo es un libro de poemas por A.A. Milne. Él escribió Winnie Pooh, pero también tiene otro libro de poemas que se llama Christopher Robin Poems. Y este libro yo he leído hasta el punto de destruirlo 3 veces con 3 libros separados. Y es el primer libro que yo recuerdo leyendo y me encanta todavía estos poemas. Muy bien, y bueno, hablando al respecto, ya casi terminamos, en que has escrito muchas novelas, tienes muchísimos libros, porque eres un escritor que incursiona en muchísimas temáticas, pero hay un género en el que dices tú, en ese género no escribiría, no es mi tipo. No sé, porque no sé si hay, tal vez historias de puro amor sin asesinos o nada, pero aún así, la cosa que me gusta más es intentar algo nuevo, explorar un género o un tema o una cosa que nunca he hecho. Por eso escribí este año un libro histórico, porque me gusta leerlos, nunca he escrito uno y decidí, voy a probarlo, a ver. Y algún día escribiré fantasía y misterios y todo. No sé si hay algo que nunca escribiré. Muy bien, me quedan 2 preguntas. Una de ellas es de uno de mis pequeñitos de quinto que te quieren conocer y pues yo les prometí que te lo iba a hacer. Ya habíamos platicado al respecto, pero quiero que les dé la respuesta a ellos. Tu famoso sombrero. Ellos sí. Quieren saber qué pasa con ese sombrero. Pues este sombrero, durante toda mi vida me gustan los sombreros. Tengo muchos de muchos tipos. Este en particular, uno de los primeros eventos que yo hice como autor, llevé este sombrero, o otro, este es como el cuarto de este tipo. Oye, porque se pierden una vez me lo robaron uno de estos. Pero
como llevé este sombrero, hice este evento y luego alguien pidió que sacamos una foto y dije, sí, quita el sombrero. Y dijo, no, con sombrero. Y ya como me di cuenta de que este sombrero es como parte de un uniforme, que ya soy autor cuando llevo este sombrero. Y si lo quito, no me reconoce. Muy bien. Y la otra es que ellos me preguntaban, tengo alumnos de quinto año, soy maestra y tengo alumnos de quinto año, y ellos quieren saber cuál de tus libros deben iniciar, con cuál de ellos deben comenzar. O cuál sería tu favorito que tú les dices, lean este. Pues depende en lo que les gusta leer. Si les gustan los thrillers o horror o algo así, yo no soy un serial killer. Empieza ahí. Si les gusta ciencia ficción, no sé. Partials o Blue Screen, uno de los dos. Tal vez Blue Screen porque tiene esta conexión mexicana. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por contarnos tantos detalles. Y para cerrar, la pregunta del millón de mis niños, ¿te gusta Indiana Jones? Porque ellos quieren saber si tu obsesión con el sombrero por Indiana Jones. Claro que sí. Bueno, ahí está, las explicaciones no pueden tener. Bueno, por aquí les voy a dejar todas las redes sociales de Dan y también las mías. Espero que nos den like, que nos sigan y que platiquen con nosotros. Yo sé, de mi parte yo estaré aquí. Bueno, yo soy Lupita, él es Dan Wells. Y yo los veo a ustedes en los comentarios, ustedes me ven en el próximo video y nos vemos la siguiente vez. ¡Adiós! ¡Adiós!